Bienvenidos al curso de preparación de impuestos. Preparado por el Centro Latino de Capacitación. Capítulo 1. Formulario 1040-EZ. Día 1. Parte 1. Introducción. Introducción al Income Tax Federal. Vamos a iniciar el curso definiendo ¿qué es la declaración de ingresos? La declaración de ingresos es simplemente reportarle al gobierno la cantidad de dinero que ganamos durante todo el año. Los gobiernos no pueden funcionar sin ingresos. La mayoría de los impuestos que se pagan generalmente se basan en la cantidad de dinero ganado en un año. La mayor parte del dinero recibido es considerado ingreso y está sujeto al impuesto. Esto no solo incluye tu salario, sino también los intereses, dividendos, rentas, regalías, ganancias de lotería, compensación por desempleo y las ganancias de un negocio de tu propiedad. El impuesto sobre la renta es la mayor fuente de ingresos para el gobierno federal en los Estados Unidos. Además del sistema de impuestos sobre la renta federal, la mayoría de los estados imponen un sistema similar de impuestos sobre las personas y entidades que residen en ese estado. Existen solamente 7 estados que no cobran un impuesto estatal sobre los ingresos. Estos son Alaska, Florida, Nevada, Dakota del Sur, Texas, Washington y Wyoming. Si vives en cualquiera de estos estados, es probable que solo seas responsable de pagar el impuesto federal. El IRS quiere que todos reportemos nuestros ingresos, sin importar que estos hayan sido ganados legal o ilegalmente, o si estos fueron ganados en Estados Unidos o en otro país. Si usted es ciudadano de los Estados Unidos, o residente extranjero, tiene que declarar todo ingreso proveniente de fuentes fuera de Estados Unidos, a menos que esté exento conforme a las leyes de este país. Esto independientemente de si reside dentro o fuera de Estados Unidos. Haya o no haya recibido la forma W2, o la forma 1099, siempre tendrá que reportar todos sus ingresos. El proceso de declaración de impuestos lo podemos simplificar en 2 pasos. El primer paso consiste nada más en sumar todos los ingresos y restarle la deducción estándar. Con el resultado de esta cantidad vamos a buscar el impuesto en la tabla de impuestos federales. El segundo paso consiste en sumar todos los créditos y pagos que hayamos realizado. A esta cantidad le vamos a restar el impuesto federal proveniente de la tabla. Si el resultado es negativo significa que vamos a pagar. Si el resultado es positivo, significa que vamos a obtener un reembolso. Debemos saber que existen 3 formularios principales utilizados para la declaración de impuestos personales. Estos son, el 1040-EZ. Este es el formulario más sencillo de completar, su mismo nombre lo dice. 1040-IC. Y está compuesto de solamente una página. A continuación tenemos el 1040-A. Este formulario es un poco más complejo que el anterior formulario 1040-EZ. Está compuesto por 2 páginas y otros anexos conocidos como schedule. Este formulario tiene la ventaja que los gastos se pueden detallar en vez de tomar la deducción estándar. Y por último tenemos el formulario 1040. Este formulario es el más complejo de todos. Está compuesto por 2 páginas y varios anexos los cuales se completan dependiendo del caso. Con este formulario podemos declarar tanto los ingresos personales como los de negocios. Para resumir, tenemos que el tipo de formulario que debemos completar para el cliente, lo vamos a determinar dependiendo algunos factores tales como, el ingreso de la persona, el estado civil, los dependientes y los intereses taxables recibidos. Cuando estás utilizando un software de computadoras para preparar declaraciones de impuestos, el programa automáticamente selecciona por ti el formulario que se debe utilizar para una determinada declaración, según sea el caso. Ante cualquier situación, la regla general es, que si no estás seguro cuál formulario debes utilizar, siempre es permitido utilizar el formulario 1040 para cualquier declaración sin importar qué tan fácil o complicada sea. Vamos ahora a conocer los requisitos esenciales requeridos para asignar este formulario a un cliente. Generalmente puedes utilizar el formulario 1040-EZ si se cumple con lo siguiente. El ingreso taxable es menor de $100,000. El estatus de la persona es de soltero, o puede ser de casado declarando en forma conjunta con el cónyuge. No tiene dependientes, y los ingresos por intereses son $1,500 o menos. Vamos a pasar ahora a realizar una declaración de impuestos para un cliente. Tenemos que José Navarro es soltero y presenta 2 formas W2 que recibió de 2 diferentes sitios de trabajo donde estuvo empleado.
También recibió la forma 1099 INT del Banco de América por concepto de intereses recibidos por la cantidad de $380. Las formas W2 pueden venir en formatos diferentes, pero los números de las casillas conteniendo información son siempre los mismos. Aquí tenemos el primer W2 de José. Como podemos apreciar, a la izquierda contiene los datos generales de José y de su empleador. Después a la derecha contiene las cantidades numéricas que se van a utilizar para deducir el impuesto. En la casilla 1 siempre va a estar el salario que obtuvo José en este empleo. En este caso nos dice que José ganó un total de $7,322. En la casilla 2 tenemos la cantidad del federal que le retuvieron, el cual fue un total de $614.18, pero la vamos a redondear a $614. Recuerda que cuando tenemos de 1 a 49 centavos, los eliminamos. Cuando tenemos de 50 a 99 centavos, redondeamos la cantidad al siguiente número entero. Por ejemplo, en este caso tenemos $614.18. Como es menor de 50 centavos, lo redondeamos y dejamos $614 cerrados. En caso que fueran $614.50, redondeamos a la cantidad siguiente y tendríamos $615 cerrados. Siempre que redondeas un número, tendrás que hacerlo con todos en todo el formulario. En caso de sumar dos cantidades con centavos, súmalas primero y después redondea. La casilla 3 contiene los ingresos sujetos a seguro social. Normalmente esta es la misma cantidad de la casilla 1. Casilla 4. Esta es la cantidad del seguro social que le retuvieron. Casilla 5. Parte del salario y propinas sujetas al impuesto de Medicare. Casilla 6. Esta es la cantidad de impuesto retenido del Medicare. Casilla 7. Incluye las propinas que el empleador reportó. Casilla 8. Las propinas asignadas en el trabajo aparecerán en esta línea. Casilla 9. Este es un código de verificación para los participantes en esta iniciativa. Si no se tiene este código, la casilla aparecerá en blanco. Casilla 10. Aquí se mostrarán los beneficios del programa de asistencia por cuidado de dependientes que fueron recibidos del empleador. Casilla 11. Planes no calificados. El propósito de esta casilla es que la Oficina de Seguridad Social determine si cualquier parte de la cantidad reportada en las casillas 1, 3 o 5 fue obtenida en años anteriores. Casillas 12A, 12B, 12C, y 12D. Estos son códigos especiales utilizados para determinar planes de retiro. Casilla 13. Tenemos 3 selecciones que de aplicarse vendrán marcadas con sus respectivas asignaciones. Casilla 14. Designada para incluir otros tipos de compensaciones recibidos del empleador. De las casillas 15 a la 20 se indicará la información del estado, salarios recibidos e impuesto retenido. Como te has dado cuenta, la forma W2 te dará por sí sola toda la información que necesitas saber para reportar los ingresos. Fíjate bien en las casillas que traen cantidades o que vienen marcadas. Siempre hay un lugar en el formulario para incluir estas cantidades. Veamos ahora la forma 1099 INT. Esta forma la envía la institución financiera donde pagaron intereses por dinero ahorrado. Esta cantidad se cuenta como ingreso. Si esta cantidad, o la sumatoria total de todas las formas 1099 INT, fueran mayor de $1,500, no podríamos utilizar el formulario 1040EZ. Tendríamos que usar el 1040A, o el 1040. Al igual que la forma W2, esta forma 1099 INT, se entiende por sí sola. Normalmente las cantidades numéricas que nos van a aparecer son, la casilla 1 donde se indica la cantidad de intereses recibidos, y la casilla 4 donde se indica la cantidad del impuesto federal retenido. En este caso, José recibió $380 de intereses que se muestran en la casilla 1, y de acuerdo a la casilla 4, no le retuvieron impuesto federal. Vamos a sumar el total de ingresos que obtuvo durante el año, debido a que le enviaron 2 formas W2, estas se deberán sumar para obtener el total de ambas, haciendo la suma de estos nos da lo siguiente. Pasemos ahora al formulario. Al lado izquierdo de la pantalla tenemos los datos de este cliente. Comparando estos datos con los requisitos para el formulario 1040EZ, tenemos que estos se cumplen. José tuvo ingresos menores de $100,000. Su estatus es de soltero,
No tiene dependientes y los intereses recibidos del banco son menores de $1.500. Tenemos que José presenta dos formas W2 que recibió de dos diferentes sitios de trabajo donde estuvo empleado. Cuando la persona ha trabajado en varios lugares, es necesario esperar que le lleguen todas las formas W2, si no las recibe todas, deberá contactar al empleador que no la envió para que le dé una copia. En caso que José haya trabajado en un tercer sitio, y declara sus impuestos con solamente dos formas W2, pero días después recibe la tercera forma W2, deberá realizar una enmienda a su declaración, en la cual va a agregar el salario que no reportó originalmente. Puede ser que el reembolso que va a recibir aumente, o disminuya. Esta enmienda se realiza en el formulario del IRS conocido como 1040X. Pasando a la derecha de la pantalla, tenemos el formulario 1040EZ. El instructor va a completar este formulario con los datos del cliente que tiene a la izquierda de la pantalla. Sin más que agregar, los dejo con el instructor para iniciar la declaración de impuestos de José.